Me han pedido que trate acerca de lo que es el discernimiento de la vocación. En otras palabras, hablar acerca de qué tengo que tomar en cuenta para saber si Dios me llama al sacerdocio o a la vida religiosa. En 1857, un muchacho se acercó a Don Bosco y le preguntó algo semejante a lo que cada uno de ustedes me pregunta a mí en este momento. Entre los papeles de Don Bosco se encontró el diálogo y otras notas del santo sobre lo que había hablado con este muchacho. Vamos a hacer la lectura de lo que conversaron. Dice así, pregunta este joven, ¿cuáles son las señales que manifiestan si un joven es o no llamado a la vida sacerdotal? Por supuesto, esto es aplicable a la vida religiosa, ¿no? Y Don Bosco le responde, la probidad de costumbres, la ciencia y el espíritu eclesiástico. Pregunta el joven, ¿y cómo se sabe si hay probidad de costumbres? Responde Don Bosco, la probidad de costumbres se conoce sobre todo por la victoria contra los vicios contrarios al sexto mandamiento, sobre la castidad. Y en esto hay que atenerse al parecer del confesor. El confesor me ha dicho, continúa el joven, que por cuanto a esto se refiere, puedo ir adelante en el estado eclesiástico con plena tranquilidad. Pero, ¿y la ciencia? Para eso tienes que estar al juicio de tus superiores, que te harán el oportuno examen. ¿Y qué se entiende por espíritu eclesiástico? Pregunta el muchacho. Por espíritu eclesiástico se entiende la inclinación y el gusto que se experimenta en tomar parte en las funciones de iglesia compatibles con la edad y las ocupaciones, oración, santa misa, confesión. Y nada más, dice el joven. Hay una parte del espíritu eclesiástico, continúa Don Bosco, más importante que las otras. Es una inclinación a dicho estado que le lleva a uno a abrazarlo con preferencia a cualquier otro, aún más ventajoso. Bien, continúa el relato, la historia del muchacho que al final finalmente abandona el oratorio porque su papá firme finalmente llega a ser sacerdote, ¿no? Después de recibirse primero porque su papá lo... Muy bien, esto entonces nos da una clave. Me quedo con estas palabras de Don Bosco. A dicho estado que le lleva a uno a abrazarlo con preferencia a cualquier otro, aunque el otro estado sea más ventajoso, más prestigioso. Por eso, acá está el esquema que voy a seguir. Primero vamos a hablar de este llamado interior, esta inclinación de la que habla Don Bosco. Y después ya iremos viendo cómo mueve el Espíritu Santo, cuál es el criterio para discernir el llamado divino, las maneras en las que Dios llama, y bueno, qué papel juega el sentimiento. Bueno, llama a Dios en primer lugar, llamado interior. Don Bosco hablaba de una inclinación a ser sacerdote, una inclinación religiosa, por ejemplo, ¿no? A consagrarse a Dios. Es Dios quien desde dentro inspira a las almas el deseo de abrazar un estado tan alto como es el de la vida consagrada y sacerdotal. Hay quienes dicen que para que haya auténtica vocación es necesario ser llamados directamente por la voz del Señor, de modo extraordinario, así como lo llamó a Pedro, por ejemplo, o Andrés. Y entonces ahí sí, no hay que demorar el ingreso, hay que ir de inmediato, responder rápidamente. Pero cuando el hombre es llamado solo interiormente, dicen estos, entonces sí que es necesaria una larga deliberación y el consejo de muchos para conocer
si el llamado procede realmente de una inspiración divina. A esto respondemos que es un error, porque el deseo interior y desinteresado de abrazar el estado religioso es un auténtico llamado divino, por ser un deseo que supera la naturaleza. Es característico del llamado divino impulsar a los hombres a cosas más altas. Por eso nunca el deseo de la vida religiosa, al ser tan excelso y elevado, puede provenir del demonio o de la carne. Proviene del Espíritu Santo. Es Él quien obra por medio de sus divinas insinuaciones en el alma. Vamos a ver cómo mueve el Espíritu Santo. Hablemos un poco de este tema para que tengamos una idea más clara. Me detengo a explicar brevemente, siguiendo al padre Antonio Royo Marín, dominico, cómo obra el Espíritu Santo en nuestras almas, para que podamos nosotros ser capaces de reconocerlo. Antes que nada, expliquemos qué entendemos por inspiraciones divinas. Llamamos inspiraciones divinas, acá está siguiéndola a San Francisco de Sales, a todos los atractivos movimientos, reproches y remordimientos interiores, luces y conocimientos que Dios obra en nosotros, previniendo nuestro corazón con sus bendiciones. Cita el Salmo 20, versículo 4. Por su cuidado y amor paternal, a fin de despertarnos, excitarnos, empujarnos y atraernos a las santas virtudes, al amor celestial, a las buenas resoluciones. En una palabra, a todo cuanto nos encamina a nuestro bien eterno. Y esa es la clave. Todo lo que nos lleve hacia el bien eterno, nuestro bien eterno, viene de Dios. ¿Y cómo se producen estas inspiraciones en el alma? Responde también el mismo padre Royo Marín. Dice que de varias maneras se producen estas inspiraciones. Incluso los mismos pecadores explica que las reciben, impulsándoles a la conversión. Pero para el justo, en cuya alma habita el Espíritu Santo, es perfectamente connatural recibirlas a cada momento. Y acá hacemos esta aclaración, ¿no? Que de ahí la importancia de estar en gracia de Dios. Si yo quiero hacer un buen discernimiento, lo primero es ponerme en gracia de Dios, por una buena confesión, para permitirle al Espíritu Santo obrar en mí y me ayude a discernir. El Espíritu Santo, mediante las inspiraciones, ilumina nuestra mente para que podamos ver lo que hay que hacer y mueve nuestra voluntad para que podamos y queramos cumplirlo. Aquellas palabras del apóstol: Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Filipenses 2:13. Porque es evidente que el Espíritu Santo obra siempre según su beneplácito. Inspira y obra en el alma del justo cuando quiere y como quiere. Unas veces ilumina solamente casos dudosos para resolver la duda. Otras mueve solamente, por ejemplo, para que el alma realice aquella buena acción que ya había pensado, pero claro, la había pensado, pero no tenía la fuerza, y el Espíritu Santo mueve en ese caso. Y otras, en fin, esto es lo más frecuente, ilumina y mueve a la vez. A veces se produce la inspiración en medio del trabajo, como de improviso, cuando el alma estaba enteramente distraída y ajena al objeto de la inspiración. Otras muchas se producen en la oración, en la Sagrada Comunión, en momentos de recogimiento y de fervor. El Espíritu Santo rige y gobierna al Hijo adoptivo de Dios, tanto en las cosas ordinarias de la vida cotidiana como en los asuntos de gran importancia. De hecho, San Antonio Abad, por ejemplo, entró en una iglesia y al oír que el predicador repetía las palabras del Evangelio, de Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, ve y vende cuanto tienes,
dalo a los pobres y sígueme. Abad marchó en el acto, marchó hacia su casa, vendió todo cuanto tenía y se retiró al desierto. El Espíritu Santo no siempre nos inspira directamente por sí mismo, y acá hay que estar atentos. A veces se vale del ángel de la guarda, de un predicador, de un buen libro, de un amigo, pero siempre es Él, de un modo u otro es Él, en última instancia. Él es el principal autor de aquella inspiración. Estar atentos, atentos a... Ahora vamos a hablar del criterio para discernir, llamado divino. A esta altura ya sabemos entonces cómo llama Dios, como fiesta. Pero nos preguntamos, ¿cuál es el criterio que me va a permitir a mí ir ese llamado divino? O con otras palabras, ¿cuál es el criterio que me va a ayudar a descubrir si ese deseo o esa inclinación que descubro en mí, darme a Dios, es realmente una inspiración divina? La vocación es algo sobrenatural, como dijimos. Es preciso que el criterio también sea sobrenatural. Hay criterios naturales acá. Pero no solo eso, sino que también debe ser aplicado con una luz sobrenatural. Pero esta luz sobrenatural no se nos da ordinariamente en forma milagrosa, sino que viene a iluminar nuestra razón, que discurre apoyándose en los principios. El principio que debe orientar nuestro discernimiento es el siguiente. Esta es la clave entonces. Dios me llama a aquel estado o modo de vida en el que mejor pueda servirle y en el que mejor pueda salvarme. Dice nuestro Señor en el Evangelio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Dios ha creado el hombre para que lo conozca, lo ame y lo glorifique, y mediante esto salvar su alma. Medicina, ingeniería, sacerdocio, vida religiosa, matrimonio, milicia, política, riqueza y pobreza, todo esto no es el fin de nuestra vida. Dios, para conseguir el fin, que es Dios. Vemos bien y con gran insistencia que no se trata de elegir un buen camino cualquiera, sino el mejor para mí. Estas palabras, para mí. No para un ser abstracto, sino bien en concreto. Todo mi equipo, todo lo que traigo de encima, ¿no? Mi inteligencia, mi afectividad, mi simpatía, y defectos, influencias e inclinaciones, con todas las posibilidades que la vida me ofrece a mí, momento concreto en que vivo ante las necesidades del mundo, de la iglesia, de la patria, de mi localidad, de mi familia. ¿Bien? Por tanto, debo preguntarme, ¿dónde daré mayor gloria a Dios? ¿Dónde lograré alcanzar mayores merecimientos para la vida eterna? Bien, visto ya el criterio que vamos a usar, vayamos ahora a las maneras en las que Dios llama. Esto lo tomamos de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Por eso es una presentación que tiene como motivarnos también a vivir, a practicar los ejercicios espirituales en todo de nuestra vida. El principio está claro, ya tenemos el criterio, pero ¿cómo conocer cuál es en concreto mi mejor camino? Como no hay dos personas iguales, así no hay dos vocaciones iguales. De jóvenes, de niños, de adultos como San Pablo, por un suceso, un sermón, un consejo,
por ver a un religioso o a una religiosa o a un sacerdote santo, o por ver a otros jóvenes que ya han dado el sí al Señor, alegres y felices. Aunque haya mucha diversidad en las vocaciones, debemos decir o debemos tener en cuenta que Dios nos ha dejado herramientas eficaces que todos podemos usar. No importa cómo haya sido el llamado, todos podemos usar estas herramientas para descubrir por vías ordinarias nuestro camino en la vida. San Ignacio de Loyola clasificó las formas o maneras a través de las cuales Dios llama a las personas a una vocación. Bien, en primer lugar, primera manera, Dios puede llamar directamente. O sea, cuando Dios mismo, mediante una visión o una clarísima inspiración, da a entender de modo que no admite ningún género de dudas en el camino que debe seguirse. Así hizo Dios con San Pablo, llamándole de una manera milagrosa y clarísima camino de Damasco. Así sucedió también a Santa Margarita, a la que el Señor dijo claramente que la quería religiosa. Y más tarde le decía que avisase a otra señorita, porque también la quería religiosa a ella. Lo mismo pasó a San Estanislao de Kostka, el cual, curado milagrosamente por la Virgen, oyó que le decía: te quiero en la compañía de Jesús. ¿Qué duda queda ahí? Ninguna. Saga se dice que muy clara y fuerte, que le reveló su vocación también en la compañía de Jesús. Pero no se vaya a creer que únicamente a los santos se les llama así. Dios se complace en comunicarse a muchas almas que quizá quedarán para siempre escondidas en la humildad, pero que reciben de él un trato de misericordia inefable. Bueno, segunda manera en que llama a Dios, con mucha claridad, puede llamar, y mucha claridad y seguridad, que proviene de condiciones y desolaciones. Bien, y esto hace de la vocación como si fuese una cosa sentida, como que es la manera más frecuente como da a conocer Dios la vocación. El joven que se siente fuertemente atraído hacia la vida religiosa, para él no existe otro ideal, no puede dudar de que aquel es su camino. Cuando piensa en la vocación, se siente feliz. Obviamente hablando es sobrenatural, no es espiritual. Entonces se llena de entusiasmo y está pronto a cualquier lucha o sacrificio, con tal de llegar a ser religioso o religiosa, poder salvar almas. Habrá tentaciones, ¿sí? De desaliento, pero él comprenderá, o ella comprenderá, si se trata, que son tentaciones que pasarán pronto para dejar tras sí nuevamente la calma, la luz y la plena seguridad. San Ignacio de Loyola lo explica del siguiente modo. Él dice que hay dos estados principales del alma, a los cuales llama consolación y desolación. Cuando el alma siente alegría, cuando el alma tiene mucha esta es la consolación. Fíjense que la clave son las virtudes teologales. La desolación, por el contrario, es totalmente distinto, es lo opuesto. Entonces, hay falta de fe, de esperanza y caridad, ¿no? Hay una oscuridad, un desaliento. Ahí está la desolación. Es lo opuesto a la consolación. ¿Qué sucede en esto? Vamos a explicar un poco. Cuando el alma está consolada,
en este momento de elección, ¿no? De descubrir. Es propio de Dios mover al alma, y cuando está desolada, es propio del demonio. Puede ocurrir que un joven, estando desolado, sin causa, es decir, Dios directamente tocando el alma, puede ocurrir que este joven entonces piensa que Dios, por ejemplo, lo quiere en la consagración o en el matrimonio. Y ese mismo joven, en cambio, estando desolado, piensa que Dios no lo quiere en la consagración. Va a perseverar, que no va a... Bueno, ahí hay que hacer discernimiento. Si cuando uno está consolado, sabe que Dios lo quiere en el sacerdocio o en la vida consagrada, supongamos, o en el matrimonio, entonces probablemente Dios entonces es el que está hablando, está llamando, está pidiendo ese camino. Y estando desolado, vienen tentaciones entonces contra esta vocación, probablemente Dios lo llama, bate contra lo que Dios quiere. Esto mismo entonces es aplicable al matrimonio, ¿sí? Lo que Diosa consagrada, aplíquese también al matrimonio. Bueno, no se trata aquí únicamente de sentimiento, vamos a aclarar. Pues hay mucha gracia de Dios, pero hay también mucho fervor y con frecuencia fervor sensible, el cual con el tiempo puede incluso puede desaparecer. Y si la vocación se funda solamente sobre esto, y no más bien sobre convicciones que sean fruto de un razonamiento y de experiencia, podrá esta alma ser fuertemente zarandeada en momentos de crisis o de tentación. Y aún alguna vez hasta puede terminar perdiendo. Bueno, por eso es que se recomienda también hacer este trabajo de discernimiento racional, usando la razón iluminada por la fe, por supuesto, dejándose guiar por la gracia, por las inspiraciones, digamos, del Espíritu Santo. No apoyarse solamente en lo que pueda ser un sentimiento, ¿no? Bueno, y la tercera manera es esta que dice ahí, ¿no? Es tiempo de calma, es una decisión fundada sobre el razonamiento. Es el estado de aquellos que no se sienten movidos sensiblemente por la gracia, podríamos decir, sino que se hallan en un estado de tranquilidad absoluta. ¿Sí? Un padre jesuita comentaba un caso de un muchacho que decía que yo decidiese por él. Claro, pues no tenía estos movimientos de consolación y desolación, no podía ver claro y no sabía qué decidir. Y bueno, dígame usted, padre, ¿tengo vocación o no? Pero no, acá se trata de que sean ustedes. Esto entonces, bueno, bien. Entonces, si estamos en este estado de tranquilidad absoluta, conviene este modo o esta tercera manera. Hay que entonces hacer una elección, mirar con la razón, lógico, ¿no? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es el fin de mi vida acá en la tierra? Acá, ¿para qué existe? ¿Qué camino es el más a propósito para alcanzar ese fin? Con más facilidad y con mayor seguridad. Entonces, bueno, cuando en la oración entonces colocamos, tenemos que elegir, estamos en este Señor y tratamos de empezar a analizar. Entonces voy a ver, bueno, Dios me llama al sacerdocio o a la vida consagrada, o Dios me llama al matrimonio. Entonces empieza el análisis. Entonces empiezo a buscar el camino, el mejor camino para alcanzar la gloria de Dios y la salvación de mi alma. Simplemente tomo un cuaderno y escribo, por ejemplo, de un lado, sacerdocio, vida consagrada, y pongo
los pro y contra, como decimos, o en otras palabras, anoto las ventajas y desventajas que hay en ese estado de vida. Y la otra hojita puedo anotar matrimonio, bueno, y también ventajas y desventajas. Esto siempre en razón del bien de mi alma, teniendo en cuenta el fin para el que soy creado y la salvación. Entonces, serenamente vamos pensando en estas cosas y vamos escribiendo. Una vez que tenemos esto escrito, recién ahí nos ponemos a sopesar como una balanza, ¿no? ¿Dónde está lo de mayor peso? ¿Dónde se inclina la razón? No la sensibilidad, sino la razón. Porque la sensibilidad dispara para cualquier lado, entonces juega malas pasadas. Bien, y Dios entonces nos va a ir guiando. Si uno lo hace con serenidad y con conciencia, Dios nos habla ahí. Bueno, bien, entonces pesamos las cosas, las sopesamos y ya vemos qué nos pide Dios. Otra cosa que podemos hacer, que le he puesto en pantalla, que lo plantea San Ignacio, por supuesto, son otros tres modos de descubrir también la voluntad divina, ¿no? Un modo es por medio de un consejo, digamos. ¿Qué consejo daría yo a otra persona buscando su bien? ¿Sí? ¿Qué le aconsejaría yo respecto de lo que quiero elegir? Digo que aconsejar a otro lo mismo que yo estoy averiguando. Eso me lo aplico entonces. Esto comentaba, por ejemplo, este autor el jesuita, el padre Busuti. Él lo había practicado también con algunos jóvenes que le atendía y entonces les hacía escribir como una carta, ¿no? Un consejo, aconsejando a otro qué haría en la situación mía. Y entonces guardaba la carta un tiempo y después se las hacía leer. Y claro, entonces ahí se clarificaban las ideas también, ¿no? Bueno, en segundo lugar, en el momento de la muerte, a veces no pensamos en eso, pero es bueno. ¿Qué momento? ¿Cómo me encontraría yo de mejor manera? ¿Cómo me gustaría encontrarme en ese momento? Bueno, según cómo te gustaría encontrarte ahí, qué te hubiese gustado haber elegido, tienes que elegir. Considerando el juicio, rendir cuentas a Dios, el momento del juicio delante de Cristo. ¿Cómo me encontraría yo de la elección que estoy haciendo? ¿Satisfecho, feliz o descontento? ¿Qué llevaría yo entre manos a Dios? ¿Sí? Por amor a ti, formé una familia, tuve tantos hijos, o si no, Señor, por amor a ti, celebré tantas misas, confesé, o por amor a ti, me dediqué entonces a dar catecismo, a atender niños, etcétera. Bueno, según te parezca que en ese momento estarías más feliz, más en paz, eso ahora para tomar la decisión. Bueno, y finalmente lo que hacemos es, cuando ya descubrimos lo que Dios nos pide, presentamos nuestra elección en la oración. Muchos santos han tenido que recurrir a este sistema para conocer y encontrar su vocación. Así, San Claudio de la Colombière se lee que, llegado a la edad de tener que abandonar el colegio y los estudios inferiores y teniendo que elegir un camino, después de haber encomendado el asunto al Señor, se puso a pensar y a considerar sus inclinaciones, dotes, posibilidades, el fin de su vida, etc. Y aunque no le atraía la religión, no le atraía, pero dice, la escogió porque le parecía más apta para conseguir su salvación. Fíjense, ¿no? Concreto, para mí. Para él implicaba su salvación y el fin para que Dios le había creado, o sea, servirle y amarle. Y escogió bien, realmente, porque fue una verdadera vocación divina. Lo prueba el hecho de que fue un perfecto religioso, ¿no? Que por este camino escogido solamente con el razonamiento llegó a la iluminado por la fe, llegó a la santidad y al honor de los altares. También puede servir de ejemplo el caso del padre Hurtado,
San Alberto Hurtado, haciendo ejercicios espirituales, primero escribe en su cuaderno de ejercicios, dice así: Señor, yo quisiera seguirte, fíjense qué interesante esto, ¿no? Pero veo que en mi corazón hay un deseo tan vehemente de complementarse con otro ser, de procrear, ¿no? Una familia. Deseo que no puede venir sino de ti. Por tanto, tú me llamas al matrimonio. Señor, yo quisiera seguirte en la obediencia, pero mi voluntad es tan débil. Otra nota. Señor, yo quisiera seguirte, pero veo el bien que podría hacer como apóstol seglar, siendo un tal deseo de salvar a mis hermanos de taller. Sé que ese llamamiento no puede venir sino de ti. Ya, bueno, ¿y qué le hizo cambiar de lado? La donación total. Y esta tercera nota. Yo te hago la oblación de todo lo que soy y poseo. Yo deseo dártelo todo, servirte donde no haya restricción alguna en mi don total. Entonces, bien, finalmente, ¿no? Es seguir el sentimiento. Se sigue de todo lo que hemos dicho. Se ve que es cuestión de voluntad y de entendimiento, con el cual se comprende y se juzga lo que nos conviene para la santificación, perfección y salvación del alma, que está buscando el camino. También considerando el bien del prójimo, por supuesto. Jesús dice, si quieres ser perfecto, no dice sientes nomás, si quieres. Están pues en un error los que exigen que el alma sienta una cierta atracción hacia el estado religioso. Hablamos de sensibilidad. Es distinta de esa inclinación espiritual que decíamos al principio, que viene del Espíritu Santo. Es un error pedir que se vea claramente, una certeza absoluta, como quien dice, y se convenza sensiblemente de que Dios llama. Este fervor sensible y este sentimiento de certeza mezclada, ¿no?, con entusiasmo, acompañan muchas veces a una vocación verdadera, pero ojo, no son necesarios, puede ser que no estén. Muchas veces Dios los concede para que el alma se fortifique y supere una serie de luchas internas o externas por las que deberá pasar para llegar a alcanzar su ideal. De hecho, el que tiene la vocación ha de sacrificar familia, amistades, quizá cualquier amor o ideal humano, por venir en el mundo, el propio querer y comodidad, o sea, en una palabra, dejarse a sí mismo. Sin una gracia que ayude a la naturaleza con las consolaciones espirituales, con un entusiasmo sensible, con una certeza y seguridad llenas de gozo, muchos no serían capaces de dar el gran paso y romper completamente con todo lo sensible y brillante para darse a lo que realmente vale más, pero que no nos es posible ni tangible porque es espiritual. Dios permite entonces eso muchas veces para darnos un empujoncito, digamos, una ayuda, pero no es que sea algo, no es clave eso, ¿no? Por eso para algunos sí las consolaciones son necesarias, pero para otros no. Muchos en cambio no han tenido esas consolaciones, igual perseveraron, ¿no?, en el propósito de servir a Dios hasta la muerte. Bueno, por eso no se trata de sentir, sino más bien de entender con el entendimiento, iluminado y elevado por la gracia, que para mí, todos mis defectos, debilidades, exigencias, deseos espirituales, carácter y circunstancias, para mí la vida religiosa es lo más apto para salvarme, para ser santo o para vivir una vida digna de ser vivida. Ahí entonces